Las casas embrujadas del cine mexicano. El cine de terror mexicano cuenta con la suficiente historia y sobre todo personalidad para dotar a elementos como las casas embrujadas del género de terror un peso singular y atmósferas que no pueden replicarse en otras industrias cinematográficas. Por esa razón, las historias que el cine mexicano ha contado alrededor de las casas embrujadas son tan especiales, responden a otras reglas, no dependen ni buscan el susto barato detrás de la puerta y sobre todo no buscan exorcizar sus fantasmas ni santificar sus paredes. Por esa razón es que en este episodio del podcast Cine Garage vamos a explorar a las casas embrujadas del cine mexicano. Los espacios que nos abren, las puertas que nos cierran y, claro, los fantasmas que nos presentan. Para hacerlo, invitamos a la respetada y experimentada investigadora de cine mexicano, Gabriela Román Mérida, quien viene a ilustrarnos sobre esta inigualable característica del cine mexicano, sus casas embrujadas. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Queridísima Gabriela Román Mérida, Gaby, me da muchísimo gusto que hayas aceptado platicar de este tema en el podcast Cine Garage de esta semana. Te doy la bienvenida, como lo dije en la entrada, a una investigadora del cine mexicano que está haciendo historia y será historia, y justo por eso creo que para hablar de casas embrujadas en el cine mexicano y de sus características y de cómo se mueven esos espacios, tú eras la indicada. Me da muchísimo gusto que hayas aceptado. Bienvenida a los micrófonos Cine Garage. Hola Eric, qué gusto estar de nuevo aquí, de invitada en Cine Garage. Siempre es un placer platicar sobre cine mexicano, sobre temas muy interesantes, y creo que este va a estar muy jugosito. Creo que es de esos temas que le gustan a muchas personas. Yo creo que sí, nada más explicarle a la gente, no sin antes decirles que este es el momento para que se suscriban al podcast. Ahí abajo del reproductor está el botón de suscripción, háganlo por favor, nos ayuda muchísimo que estén suscritos al podcast para irles conociendo, así nos llegan realmente las estadísticas de nuestro público y es una manera más que tenemos para acercarnos a ustedes, a sus preferencias, y a nosotros nos ayuda mucho de verdad que estén suscritos tanto al botón de notificaciones, ahí donde está la campana, como al podcast Cine Garage en particular. Y lo que iba a decir después, este podcast lo planeamos de manera fugaz, porque yo le dije a Gaby, oye, Más Negro que la Noche va a cumplir años, está cumpliendo años en este 2000, años cerrados, quiero decir, la película es del 75, en este 2025, y luego dije, mejor dejamos esa película como para más cerca del aniversario, que creo que es en la segunda mitad del año, y nos vamos a las casas embrujadas, porque pensando un poco la historia de Más Negro que la Noche, dije, es una casa embrujada. A final de cuentas es la historia de una casa embrujada, y creo que el cine mexicano, tú me corregirás, queridísima Gaby, tiene una visión de las casas embrujadas y de los espacios encantados, como aquí no tuvimos, digamos, una tradición gótica en sí, por nuestros espacios y por nuestra historia y por nuestra cultura, y como aquí no tenemos castillos embrujados como se los pueden tener en Inglaterra, por ejemplo, aquí nuestra historia caminó rumbos distintos cuando el cine mexicano y también, ¿no?, la mitología mexicana, la literatura mexicana empieza a abordar estos espacios desde estas ficciones conectadas con lo sobrenatural, les da características muy distintas a las del resto del planeta. No sé si estés de acuerdo. Sí, creo que también el cine mexicano tiene esa peculiaridad. Se nutre de muchas cosas. Obviamente hay una influencia del cine extranjero, sin duda, pero no podemos dejar de lado que hay como puntos clave de aproximación a este tipo de cine, y yo siempre he pensado como en 3 niveles: los imaginarios, las representaciones y los espacios. Y bueno, en este podcast tomaremos en cuenta más los espacios, pero sí es muy importante hablar de estos 2 puntos anteriores, porque bueno, de estos imaginarios culturales, ya sea la tradición oral o la literatura o las películas de otros países, es de lo que se nutre el cine mexicano. Particularmente de la tradición oral, como que muchas cosas que se contaban, que decían las personas, se absorben para esas narrativas, para esas historias. Entonces es muy interesante
que las primeras películas hablen de La Llorona o que también involucren a los conventos, porque son espacios arquitectónicos muy importantes dentro de la historia de México, ¿no? Y que también revive un pasado colonial y también espacios que en algún momento estuvieron abandonados. O sea, no es gratuito porque muchos de esos lugares a principios del siglo XX fueron recuperados de nuevo para hacer museos o para hacer centros culturales, pero por mucho tiempo estuvieron abandonados y muchas leyendas rodeaban esos espacios. Entonces es muy interesante también por eso ver cómo los espacios religiosos fueron espacios muy adaptables a historias de miedo, ¿no? Como dices, se juntan varias cosas y ahora nos estamos ciñendo a la cuestión de los espacios. ¿De dónde es una idea universal el hecho de decir, este espacio estuvo abandonado, fue un convento, seguro ocurrieron cosas raras ahí, en consecuencia, aunque después se les restaure o se les vuelva a habitar, puede haber apariciones fantasmales? ¿Es también este otro cruce con otras culturas a la que luego le añadimos características? ¿O son características que a lo mejor yo estoy imaginando del terror mexicano y en particular de los espacios mexicanos que luego nos cerraremos en las casas? ¿Si es una señal muy peculiar del cine mexicano o es más bien esta mezcla de la que estás hablando? Bueno, yo no podría decir que solo el cine mexicano ha tomado esto. Yo creo que, bueno, a mi parecer, la religión católica o el cristianismo en sí tiene una serie de características que son muy atractivas para relacionarlas con lo sobrenatural, ¿no? O sea, para empezar, creo que el dogma cristiano tiene mucho eso. O sea, tú lees la Biblia y hay miles de cosas sobrenaturales, ¿no? Se nutre de eso. Las vidas de Hay muertos levantados cada claro, página, ¿sí? las vidas de santos, pero a eso súmale, en México, una estética muy barroca, muy teatral, muy sangrienta. O sea, yo creo que todos esos elementos estilísticos que tiene, por ejemplo, el arte sacro virreinal, han sido algo muy atractivo para cineastas a través del tiempo. O sea, por ejemplo, me ha tocado ver los cortometrajes que hacen, cortometrajes contemporáneos que hacen para festivales, ¿no? Que aparecen en festivales, en su programación en Macabro, en el Espanto Film Fest, en Mórbido, todos esos cortometrajes, muchos de ellos también se nutren como de ese arte religioso. Me ha tocado ver como muchas historias todavía de iglesias, de monjes. Apenas vi uno que ahorita no recuerdo cómo se llama, pero básicamente el Santo Entierro tomaba vida. Entonces, hay cosas que se toman de esa estética y que son muy fuertes y que están en el imaginario mexicano también, porque, seamos sinceros, desde niños esas cosas también nos aterrorizaban. Y no por nada tenemos Satánico Pandemonium, Alucardo, haciendo uso de todos estos elementos, ¿no? El fantasma del convento mismo, ¿no? Que igual es como Claro, hacer énfasis en todos estos aspectos. que es un poco lo que yo te quería proponer, empezar, llegaré, y acabamos de hacer un podcast sobre Satánico Pandemonium y decirle a la gente, esa la podríamos incluir en esta lista porque prácticamente todo ocurre dentro de un convento, que es, a final de cuentas, la casa de muchas personas, ¿no? Y lo que ocurre con Alucarda es similar, porque todo ocurre también dentro de un convento que sigue siendo la casa de muchas personas. No es una casa convencional, pero yo sí quisiera incluir, porque además concuerda con mucho de lo que has dicho, El fantasma del convento de manera muy clara de Fernando de Fuentes, porque es una película que se hace prácticamente en cuanto el cine puede ya dominar muy bien el discurso audiovisual, cuando el cine ya puede tener un sonido muy claro. Una de las primeras películas de terror que se hacen en este país es de una casa embrujada, que es, en este caso, un convento encantado, con una idea bien tradicional que sí podríamos transportar de las historias de apariciones europeas, ¿no? De esta noche tormentosa que lleva a 3 personas a tener que buscar posada en un convento donde los reciben los monjes, y luego empiezan a ocurrir cosas que fantasmalmente sí son muy a la mexicana. Es justo esta combinación de la que hablabas, la película de Fernando de Fuentes del 34, El fantasma del convento, Gaby. Sí, es una película muy interesante porque es de los primeros ejercicios sonoros, ¿no? Y de terror. O sea, venimos de La Llorona de Ramón Peón y luego está El fantasma del convento. Y espacialmente es bien interesante porque utiliza tanto locaciones como sets creados. O sea, luego se ve que la parte del comedor, donde están los monjes y que invitan a comer a los inquilinos, a los visitantes, es como un set, ¿no? Porque pues está una última cena que
que no podría ni ser virreinal ni nada. Pero cuando vemos a los personajes recorrer los pasillos, cuando vemos el exterior del colegio, porque es un colegio, o sea, es el colegio de Tepoztlán, es un colegio jesuita de San Francisco Javier. Y bueno, cuando vemos estos espacios en recorrer los pasillos, en el exterior, pues ya nos damos cuenta de que es una locación. Entonces ahí también vemos que pues se la ingeniaban, ¿no?, los directores para tratar de hacer para construir unas atmósferas más adecuadas para que esta escena grande de donde están en el gran comedor, pues pudiera ser también una escena manejada libremente a partir de la iluminación de las cámaras, que se sintieran cómodos. Entonces es una gran película. Yo la primera vez que la vi, la verdad, me impactó mucho. A mí me gusta mucho el arte virreinal, entonces fue como un gran descubrimiento, ¿no? Ver que desde ese momento también ya se les sacaba provecho a todos estos espacios. O sea, son espacios que han tenido una larga tradición en la fotografía del cine mexicano, ¿no? Y no precisamente en cosas de terror. Por ejemplo, pienso luego que me quedo embobada viendo películas y descubro locaciones, ¿no? Como cuando vi el de Luis Buñuel y vi que al final el manicomio donde termina él es en el convento de Acolman. Entonces, ahí te das cuenta como de la misma fórmula secreta, ¿no? Tiene como ciertos montajes fotográficos de Santa María Tonantzintla. Entonces, es como una cosa genial que está en el imaginario visual y que se utiliza pues, para el cine, ¿no? Sacarle provecho a los ornamentados, a los espacios, a independientemente, lo mismo pasa con las haciendas, ¿eh? O sea, podríamos también hablar de cine de terror Sí. y haciendas, cine de terror y conventos, sí. No, las vamos a incluir, las vamos a incluir. Vete con el vampiro de una vez, o sea. Claro, claro. El vampiro, El pantano de las ánimas, o sea, muchas de esas películas donde la hacienda también es como esencial, ¿no? Y que también tiene ahí historias macabras. Sí, nada más le voy a recordar a la gente, abajo del podcast, tanto en nuestro perfil Patreon como en nuestra web, en cinegarage.com, siempre publicamos los podcasts y abajo les ponemos la lista de las películas que mencionamos y las ligas para verlas en plataformas. O sea, si tienen ganas de ver estas películas, ahí les voy dejando siempre las ligas para que las puedan ver. El vampiro de Fernando de Fuentes, película del 57, se sale incluso de estas características típicas de las películas de vampiros de otros lados, porque esas ocurren en todas partes, ¿no? La propia Nosferatu ocurre en toda una ciudad. Y el vampiro, desde el guión, Ramón Obón y Ramón Rodríguez dicen, vamos a encerrar a todo mundo, incluido al vampiro, en una hacienda. Hay una, como dices, reapropiación de todo lo que representan esos espacios en la cultura mexicana. Es decir, no nos importa la ciudad, vámonos todos a la hacienda y ahí va a ocurrir todo, Gaby. Igual pensar el cine mexicano desde estos dos grandes espacios siempre es bien interesante, ¿no? Pareciera que no existen puntos intermedios. Yo siempre he pensado en esta idea, ¿no?, de lo rural y lo urbano en el cine, y es notorio incluso verlo en el cine de terror. Y justo ahorita que estaba como pensando también en El fantasma del convento, es que sí vale la pena mucho hablar de esa película, ¿no? O sea, era como una película que se anunciaba como lo más escalofriante, ¿no?, del momento, y que además hace como también esta esta aparición de todos estos preceptos morales, ¿no? O sea, eso es bien interesante porque es como una recuperación del modelo de masculinidad ejemplar, en el que el adulterio, en el que la traición, ¿no?, de amigo a amigo, obviamente son lo más condenable. Entonces, ahí el diablo es a quien le toca juzgar y por eso también tiene que ver siempre estas historias donde el bien con el mal lucha, donde también hay como ciertas fuerzas demoníacas operando, ¿no? Para que las personas, para que el ser humano pueda accionar de la mejor forma. Entonces, justo el cine de terror es eso, ¿no? También como tratar eh, de inmiscuir todos estos mensajes de moralidad que la sociedad necesitaba, ¿no? Y que todavía sigue habiendo en el cine de terror. O sea, eso es importante, como que el cine de terror ha seguido también con esa tradición. Y sin embargo, perdona que te interrumpa, es un juego moral y es una pelea entre el bien y el mal
que no se parece mucho a lo que ocurre en el cine de terror de Estados Unidos, por ejemplo, en donde a través o de un exorcismo o de una santificación o de algún acto que traiga un poco de luz a una noche tenebrosa, el bien triunfa sobre el mal. Creo que pensando tanto en el vampiro como en el fantasma del convento, incluso el espejo de la bruja, que también ocurre todo dentro de una casa, más que decirte el bien va a triunfar sobre el mal, que es la tirada muchas veces, la mayor parte de las veces del cine americano, del cine de Estados Unidos, en el terror mexicano, esa pelea te dejan a ti la decisión de qué vas a hacer con lo que tienes un enfrentamiento del bien contra el mal. Ocurre lo que tenga que ocurrir, tú como espectador, ¿qué vas a hacer? Creo que hay un poquito más de confianza en quien está viendo la película. No sé si estés de acuerdo. Sí, fíjate que también, ahorita que dices eso, pienso, ¿no? Que hay narrativas donde se hace uso de la psicología de una forma muy, muy buena, ¿no? Por ejemplo, Taboada. O sea, yo creo que sus filmes son tan complejos, tan finos. Es un terror tan fino el de Taboada, la verdad. O sea, que yo creo que todas las personas que son fans de su cine se dan cuenta de eso, ¿no? Pero sí, donde justo los personajes son acompañados de una complejidad tan bien pensada, tan bien tratada, que te cuestionas, ¿no? Como espectador, espectadora, si lo que hicieron esos personajes fue bueno, fue malo, si hay matices, ¿no? O sea, no hay nunca hay como esta forma de decir, no hay como esta forma de decir, esto es bueno, esto es malo, ¿no? Te quedas pensando en muchas cosas. Eso pasa, por eso dicen que su obra, más importante es Veneno para las Hadas, porque justo Veneno para las Hadas es como el ejemplo perfecto, ¿no? De que no puedes juzgar a Flavia, ni tampoco puedes juzgar a Verónica por lo que hicieron, porque en realidad su juego mental las llevó a actuar, ¿no? A partir de ciertas circunstancias, y te quedas pensando en, no, pues, qué fuerte que la mente sea tan poderosa y que un cineasta haya podido reflejar eso de una forma tan auténtica y tan especial, ¿no? Platícale a la gente de qué trata esta, digamos, obra cumbre de Carlos Enrique Taboada, Veneno para las Hadas, porque creo que prácticamente todo el cine de Taboada, por lo menos el más conocido, sí lo podemos englobar a todo en películas de casas o de haciendas embrujadas. Prácticamente estas historias, Más negro que la noche, Hasta el viento tiene miedo, Veneno para las Hadas, podríamos calificarlas de terror de casa embrujada. La gran genialidad que tienen es que ese terror, de nuevo, toma una personalidad tan clara en donde incluso, como tú decías, estos matices llegan a redefinir un poco el género porque no estamos enteramente dentro de lo sobrenatural, pero tampoco estamos completamente dentro de lo psicológico, ni completamente en lo inexplicable, ni en el racional que te dice, pudo haber ocurrido algo muy raro, pero la explicación es esta. El pantano que genera este género tabuado, este subgénero tabuada, nos lleva de lo sobrenatural a lo racional todo el tiempo. Entonces, ahí hay ya otra pequeña selección de películas de casas embrujadas, pero me gustaría que tú, desde tus ojos, le platicaras a la gente de qué trata Veneno para las Hadas. Bueno, antes de pasar a Veneno para las Hadas, sí es importante decir que obviamente el cine de Taboada engloba, ¿no?, ciertas características que son de un cine de autor. O sea, pensar que sus historias, para empezar, son historias de las élites, o sea, son historias de clases altas, clases acomodadas. Creo que ese es un elemento. La otra, tal vez, quizá, es como justo el uso de la psicología dentro de sus personajes, pero también siempre está latente la explicación desde lo racional, ¿no? O sea, como que sí está esta lucha entre lo sobrenatural, pero lo racional, justo lo que llega. Hay también ciertos encuentros, como que las películas de Taboada también se desarrollan desde el encuentro de dos personajes, ¿no? O más personajes. Por ejemplo, si pensamos en Veneno para las Hadas, la historia se desenvuelve porque se juntan Verónica y Flavia. En el Libro de Piedra, porque la institutriz... Que son dos niñas. Ajá. En Hasta el viento tiene miedo, bueno, ahí como que no llega nadie, pero ocurren ahí ciertas cosas. Pero eso también pasa, ¿cuál me falta? La de Más negro que la noche, ¿no? El Libro de Piedra.
Ajá, Libro de Ah, Piedra, bueno, Más pues, negro que la noche. pero Más negro que la noche justo porque ocurre esta herencia y las chicas llegan a una nueva casa, ¿no? Entonces, es un nuevo encuentro que desencadena, ¿no? Ciertas cosas sobrenaturales. Y bueno, está esta lucha, ¿no? Entre lo racional y lo supersticioso. En Veneno para las Hadas específicamente, es pensar en infancias, al igual que en el Libro de Piedra, ¿no? La protagonista del Libro de Piedra es una niña, y en Veneno para las Hadas, de nuevo, tenemos a 2 niñas protagonistas que se convierten en amigas porque algún día, comienzan a hablarse en el salón de clases. Flavia llega, ¿no? Como una nueva estudiante del colegio, un colegio además privado, muy, muy bonito. De nuevo, pensar como que son niñas que vienen de una familia de un nivel socioeconómico, pues, no bajo, ¿no? Clase media alta o clase alta. Y bueno, comienzan a entablar una amistad y justo en la amistad, una de ellas, que es, Verónica, comienza a tener un juego con ella misma y con su amiga de ser una bruja, ¿no? Entonces, ciertos acontecimientos que pasan en la película, son muy afortunados para que esa idea brujil, ¿no? Del yo soy bruja sea creíble. O sea, es como ciertas casualidades que ayudan a que justo Flavia comience a creer y a caer en ese juego, ¿no? Ya no decimos el final para que lo vean, pero No, ahí va, ¿no? Es este juego también, entre niñas, entre circunstancias, hay como toda esta serie, de elementos, ¿no? También juega un poco ahí el contraste, familiar, ¿no? Por ejemplo, Flavia es una niña que tiene a sus 2 papás, ¿no? Y que es como una niña muy consentida, y Verónica, por su parte, pues solo vive con su nana. Entonces, creo que también va un poco por ahí, ¿no? Como estos contrastes, Flavia es más rica, por ejemplo, entonces ahí también se juega con esas diferencias entre las niñas. hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, anfitrión de este podcast Cine Garage. Y en esta pequeña pausa vengo a invitarles a que se sumen al perfil Patreon Cine Garage en www.patreon.com/Cine Garage y que al hacerlo comiencen ya a disfrutar de una larga serie de recompensas que tenemos ahí exclusivamente para la gente suscrita, que van desde críticas a todos los estrenos en cine y en televisión hasta descuentos en nuestros talleres, en nuestras clases de cine y también en las de otros sitios compañeros en donde ya estamos colaborando. Entonces, entren, disfruten de este contenido exclusivo, conviértanse en integrantes de una selección muy especial de personas que con su suscripción mensual apoyan la producción de este podcast. Es decir, con la aportación que ustedes hacen mes con mes, nosotros podemos seguir generando este podcast Cine Garage. Ayúdenos a que este podcast siga vivo y se siga escuchando en todo el mundo. Y de paso, disfruten de todo el contenido exclusivo para los integrantes de la comunidad Cine Garage, suscritos ya a nuestro perfil en www.patreon.com/Cine Garage. Somos muchos, seremos más y cada vez nos vamos a divertir también mucho, mucho más, hablando de lo que nos gusta, que es el cine. En esta ocasión, gracias personales a Ismael Duarte Rico, RetroTweet MX, Diego Izquierdo, Moloco Belloset, Enrique Ariza, Arturo Berber Rivera, Juan Jauregui, Ernesto Pérez, Andrés Clarion Rangel y A. Rosas. Ellas ya apoyan con su suscripción al podcast Cine Garage. www.patreon.com/Cine Garage. Habiendo mencionado a Taboada, Gaby, creo que ahí queda muy claro que el cine de casas embrujadas de México no es muchísimo más, o lo voy a decir así, es muchísimo más que el cine tradicional de casas embrujadas en Estados Unidos, por lo menos hablando del cine más popular, del cine de masas, porque estamos hablando también del cine popular mexicano. Estas son películas que se vieron, que todo mundo conoce, que tienen de alguna forma cercano. En el cine de casas embrujadas más conocido de Hollywood, lo que ocurre es que algún demonio se suelta y persigue a todo mundo por la casa y algo hay que hacer ahí, algún misterio hay que resolver. Creo, ya me dirás si estás de acuerdo, que en los espacios que dibujan las casas embrujadas mexicanas, el misterio no se resuelve, el misterio, o sea, tú acabas aprendiendo algo del misterio
que no es precisamente la resolución del misterio. Hay características bien interesantes en las casas embrujadas mexicanas. Bueno, mira, yo traigo una listilla ahí A que ver, nos puede a como ver. ayudar a aproximarnos, ¿no? Al menos, de manera general, algunos casos de las casas embrujadas en México. Igual eso puede ayudar a contestar esa pregunta. A ver. Eh, yo pensé, por ejemplo, en La puerta de Luis Alcoriza, ¿no? Que es este cortometraje que está, no es como tal una casa embrujada, pero sí es una casa que esconde un enigma, ¿no? Es un cortometraje de Luis Alcoriza que está junto con otra obra que se llama La mujer del carnicero, de Ismael Rodríguez. Ujú. Entonces, eh, son como, el otro es como mediometraje con Katy Jurado, Ignacio López Tarso, y La puerta es un cortometraje, dura como alrededor de 20 minutos, salen diferentes actores y actrices muy famosos, sale Ana Luisa Pelufo, sale Juan Manuel Pelayo, sale Pancho Córdoba, Carlos Piñar, eh, salen como muchos actores, ¿no? Repartazo. La fotografía es hecha por Gabriel Figueroa, que eso también es importante decirlo. Y bueno, La puerta, pues es como ver un capítulo de La dimensión desconocida, ¿no? Sabemos que las construcciones narrativas de Luis Alcoriza tienen que ver mucho también con la cuestión psicológica, ¿no? Pero también con un acercamiento a la cultura mexicana, a sus comportamientos. Eh, Creo que Luis Alcoriza fue un gran observador de la sociedad nacional, eso no hay duda, ¿no? Tenemos películas de él como Mecánica Nacional donde podemos dar cuenta de eso. Y bueno, La puerta es un poco así. Estamos viendo un grupo de personas que se reúnen, que además son personas de una buena condición social, gente de la clase alta, que se reúnen para celebrar la compra de una casa de una pareja de amigos, ¿no? Que tienen. Entonces, abren una puerta y ven a un hombre acercándose, un hombre misterioso con un cuerpo muy fornido y les vuela la cabeza, ¿no? Dicen, ¿qué es esto? Esta puerta yo no sabía que estaba aquí. ¿Qué está ocurriendo? Cierran la puerta y se aleja el hombre. Vuelven a abrirla, se acerca. Cierran la puerta, se aleja, ¿no? Entonces, pues justo habla de esta espacialidad, ¿no? ¿Qué supone llegar a un nuevo lugar que representa estatus? Porque justo la película habla de eso, ¿no? De cómo esta casa que es tan hermosa, que es como lo último se ve los ornamentos maravillosamente colocados ahí, ¿no? Como que es la tendencia dentro pues, del arte de la casa, se ve que es una casa muy costosa. ¿Cómo puede suceder eso, no? Que esté este misterio y que nadie lo haya visto antes, que ya hayan comprado la casa, que ya estén Claro. celebrando eso y que no hayan abierto esa puerta. Por eso el nombre también habla mucho de eso, ¿no? La puerta. Si bien no es como una historia tradicional de casa embrujada, pues sí nos habla de que ya en el cine mexicano sí es importante la espacialidad y que hablar de los misterios que rodean una casa es algo que ha marcado, ¿no? Ha marcado la tradición cinematográfica de México. Entonces, si no han visto La puerta, véanla. Es una película que está en Claro Video, que ahí además se ve muy, muy bien. Creo que también se encuentra en Okru, entonces ahí Ujú. la pueden ver. Y también de paso ven La mujer del carnicero, donde además actúa Chan Urueta. Entonces, es, Fíjate. es algo muy, muy curioso. También está El libro de piedra, como ya mencionábamos, ¿no? Esta idea de un choque, de que llega una persona nueva y se da cuenta de que, híjole, las cosas no están tan bien en ese hogar porque hay ahí ciertas fuerzas malignas operando, ¿no? Es el caso de esta institutriz interpretada por Marga López, que llega a esta casa, también una casa muy linda de gente adinerada, y se va a hacer cargo de la educación de esta pequeña. Y bueno, aquí es una gran historia porque justo en la película sí el padre intenta encontrar una explicación del por qué su hija habla con Hugo, ¿no? Que es una escultura que está en un patio trasero. Entonces,
pues hay una Qué parte. miedo, me acuerdo y me da Claro. miedo. No, es que a mí es la película de Taboada que más me da miedo. Pensar en Huguito, Sí, o sea, sí me da sí, miedo. Y sí pienso como en esta desesperación del padre por hacer algo para que su hija actúen de forma normal, ¿no? O sea, entre esta claro. normalidad que la envuelve y que acongoja a toda la familia y que también a la institutriz la deja un poco. Por ejemplo, en este caso hay un contraste porque las personas que trabajan en esa casa, como la gente de servicio, Taboada los representa como personas más supersticiosas, ¿no? Entonces, en la película, ellos son clave porque son las personas que sí creen en la existencia de Hugo. A diferencia del papá, que Que no cree. no cree y que dice: "Mi hija está trastornada, ¿no? Está trastornada mentalmente, no puede ser posible que hable con una estatua". Y llega el padrino, ¿no? O el tío, el amigo del papá, y él es como que el que se pone en medio, ¿no? Como que: "Mira, yo Ujú, entiendo que no creas, pero también existe todo esto que nos marca que hay un mundo desconocido, el de la brujería". Entonces, lo lleva con un especialista, ¿no? Entonces, esa es la carnita de El Libro de Piedra, ¿no? Ver cómo intentan claro. darle una explicación a lo que está sucediéndole a la pequeña hija. Justo también ahorita estaba recordando, que hay otras películas de casa de terror, em, de casa de embrujada, que, como por ejemplo, les de Cien gritos de terror de Ramón Obón, que esa, digamos que empieza siendo como una historia un poquito, em, pues curiosa, ¿no? En este caso vemos a Ariadna Werner, sí se llama apellida así, ¿verdad? Esa actriz. Welter, ¿no? Welter, ajá, y a Joaquín Cordero, eh, representando una pareja de casados que adquieren una nueva casa y quieren ir, ¿no? Como a vacacionar, a pasarla bien, a reconciliarse, porque al parecer hay problemas en el matrimonio, y se dan cuenta de que, pues, hay como una historia de la familia anterior, de que, pues, el esposo falleció con los hijos y que la mujer quedó loca y vivió ahí hasta que falleció, ¿no? Entonces, es interesante porque justo ya es una historia en la que sí se está mostrando que hay un fantasma en la casa, donde sí hay cosas extrañas, aparecen unas cadenas, se escuchan ruidos, pero al final es la historia de un crimen, ¿no? Entonces, ahí hay otra variedad, ¿no? De mostrar a las casas embrujadas como estos espacios donde hay ciertas artimañas, donde la idea es también apoderarse de cierta riqueza o de matar a alguien. Y esto me lleva, por ejemplo, también a la de la India María, la del miedo no anda en burro, Ajá. donde también vemos como estos monstruos tipo Scooby-Doo, ¿no? Como monstruos embusteros, que son en realidad personas que quieren quedarse con la herencia de la señora que falleció. Que están espantando a la gente para que se vayan de la casa, ¿no? Exacto, y es una casa embrujada de nuevo, y se ven como todas estas características en las que la gente, lo que intenta es, o sea, son acciones humanas que de repente en la historia se pueden disfrazar como cosas sobrenaturales, y ya la película después Claro. te lleva a ver que no es así. Y hay otros casos como Vacaciones de terror, ¿no? Donde en realidad lo sobrenatural sí es muy fuerte, que por mucho que a lo mejor nos pueda dar risa o que se nos hagan chistosos los efectos especiales donde la muñeca se volara a Pedrito Fernández, pues No, ¿cuál? Están lo bien hechos, sí, están re claro, bien hechos. Para la época están para no súper para bien pero a hechos. la gente en la actualidad ya como que se ríe mucho, sacan memes, ¿no? Pero en efecto, o sea, la historia en realidad te está mostrando, cuestiones sobrenaturales. Y no solo eso, te lleva Claro. al momento de la Inquisición, te muestra como un relato previo en el que una bruja fue asesinada, que una bruja, se metió al cuerpo de una muñeca y, bueno, la muñeca ya hace sus artimañas, ¿no? Y ya la 2 la vemos Que es como ahí donde están todos los ingredientes que nos decías hace rato, desde la historia lejana, 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 hasta lo contemporáneo en una casa en donde todo se manifiesta. Ahí están todos los ingredientes. ahorita que dices eso de la historia lejana, pues sí, o sea, pensar en ese pasado, como una explicación ante estos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Pedrito Fernández adquiere este medallón y, bueno, ya le cuentan como la leyenda, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Libro de Piedra también se intenta encontrar, qué ocurre, ¿no?
pues con el famoso niño, o sea, siempre el pasado es la clave, o sea, es la clave, es el pasado remoto también incluso, o sea, irte como a momentos, a siglos antes. Ahí tenemos el Varón del Terror, o sea, la venganza que llegó siglos después, ¿no? Esto también nos lleva a otro tema muy interesante. Muchas de estas películas de casas embrujadas tienen que ver con gente rica, porque es justo la gente rica la que tiene el poder adquisitivo de, uno, de tener esas casas, pero también dos, Sí, de guardar ese pasado. Saber quiénes son tu tatarabuelo, que tu tatarabuelo fue inquisidor, que tu tatarabuelo vivió tal maldición, ¿no? Y que el hijo número 13 se va a morir, no sé. O sea, pienso en esas cosas sí. que nos hablan de un pasado que es resguardado por estas familias porque tienen esa, o sea, esa capacidad de guardar su pasado. A diferencia de quizá las representaciones de la gente, pues, más pobre que, pues, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo guardas eso? Que además es bien significativo porque ese pasado rico, o por lo menos mejor acomodado, siempre choca con el contemporáneo de familias, pues, que aunque estén ligadas a través de la sangre o de la historia, no tienen el dinero para mantener ni para hacer efectiva la casa que les acaban de heredar, que les cae ahí de la nada. ¿Qué es lo que ocurre con Vacaciones de Terror? ¿Qué es lo que ocurre con Más Negro que la Noche? La tía te dejó algo. Y ahí yo quiero colar nada más en la lista a la tía Alejandra de Arturo Ripstein, que es lo mismo. Tu tía Alejandra, que es rica, se viene a vivir, pero que está enferma, se viene a vivir contigo y tú como dueño de la casa, que es Manuel Ojeda, me parece, el dueño, el que recibe a la tía, le dice a todo mundo, trátenla bien porque gracias a ella tenemos lo que tenemos, pero resulta que sus hijos son unos canijos y no tratan bien a la tía, que resulta ser una bruja. Y otra vez, a través de eso se cuestiona todo lo que nos estás diciendo. Ese pasado que a muchos nos parece indescifrable, pero que a otra parte de la población la consolida porque es la manera que tienen de mantenerse de conservar ese linaje, han tenido y tendrán siempre los medios para hacerlos, pero a otras personas les parece indescifrable. Es el choque entre el pasado y el contemporáneo, yo creo, muy claro de un país como tan convulso como México y tan barroco, ¿no? Que no tenemos tantas cosas enfrente, somos tan barrocos que no podemos descifrarlas todas. Para mí creo que ahí hay muchas preguntas sobre qué nos cuenta ya en general el cine de terror mexicano. Nos estamos conociendo a través de estas historias abigarradas y retorcidas en mundos abigarrados y retorcidos. Y nos estamos conociendo también a través de esas desigualdades, ¿no? Porque justo también son películas de muchos contrastes en donde siempre va a haber estas personas que son dueñas de las casas, pero también empleados domésticos que aportan, ¿no? Sus ideas para la historia. Y deja tú el Libro de Piedra, bueno, no, Más Negro que la Noche y Vacaciones de Terror en cuanto a las películas donde se hereda una casa, Herencia Diabólica de Alfredo Salazar con Margarito, ¿no? Y Lorena Herrera, o sea, son películas donde también esa herencia trae, ¿no? Trae como algo a las personas que llegan a esa casa y se dan cuenta de que algo no está bien y que ahora tienen que luchar con estos poderes un poco malignos, un poco desquiciados también, con lo barroco de lo mexicano, porque así somos, nos gusta hacer eso, por eso Vacaciones de Terror es Vacaciones de Terror y por eso Claro. Herencia Diabólica es Herencia Diabólica, donde Margarito vestido de payasito corretea con un cuchillo a Lorena Herrera, porque así es nuestra sociedad, ¿no? O sea, nos gustan este tipo de cosas. Y es algo bien, bien, bien interesante también como enfrentarte a las características de estas películas. No solamente desde la historia, o sea, también se construye una estética, ¿no? O sea, lo visual. O sea, a que tú piensas en una casa embrujada y te llegan a la mente, no sé, candelabros, ¿no? Con velas ahí derretidas, Telarañas. puertas que rechinan, y son cosas que se toman, ¿no? Que incluso para la televisión ya en algunos programas cómicos, no solamente hablando del sí, por ejemplo, tan solo La Casa de la Bruja del 71 cuando se le imaginaban el Chavo y Kiko, que se imaginaban que cómo era por dentro,
todos estos elementos brujiles son los mismos que vemos en El espejo de la bruja y en otras obras, ¿no? O sea, sí hay una construcción de una estética del terror y que también tiene que ver con todo, con todas estas temáticas que se abordan, incluso de la hacienda. O sea, también la hacienda te hace Claro. pensar en ciertas cosas, el convento en otras cosas, una casa embrujada en otras cosas. Y bueno, es riquísimo, son riquísimos todos estos elementos. Yo creo que hasta había que agradecer que no tenemos castillos más que el castillo de Chapultepec, porque nos hace poner nuestro cine de terror y todas estas reflexiones que estás proponiendo en espacios bastante más cotidianos y en consecuencia bastante más democráticos, como una casa, ¿no? Puedo pensar incluso en Cañitas, que cinematográficamente es desastrosa, que el guión es realmente indescifrable también. Hay demasiadas cosas ahí metidas, pero en donde está justo todos los miedos de alguien depositados en una casa común y corriente. Y creo que eso nos da, más allá de lo rural y lo urbano, que sí necesitaríamos otro podcast para platicar la relación entre lo rural y lo urbano, en general el cine mexicano, si quieres, en particular en el cine de terror. El hecho de que nuestros miedos estén depositados en haciendas identificables, en conventos que hemos visitado o podemos visitar, o en casas comunes y corrientes, le da al cine mexicano de esa subcategoría de las casas embrujadas una personalidad que, más allá de poder o querer describir en un podcast como este, la gente puede y tendría que experimentar desde el cine y luego tratando de visitar esos lugares, que creo que es la gran oportunidad que nos da el cine mexicano desde que empezó. Ya volvimos de nuevo al Fantasma del Convento, que está hecha en locaciones la mayor parte de la película y que yo invito a ver a la gente a la menor provocación. Es una película que a mí honestamente sí me sigue dando miedo. Es la típica leyenda que de niño te cuenta tu primo más grande, ¿no? Que te hacen temblar una noche de Halloween. Entonces yo a través de esto te quería agradecer la participación, Gaby, para este podcast. No sé si tengas algunas otras reflexiones que entregar. Así súper rápido, otras 2 películas que también tienen que ver con mucho de lo que ya dijimos, ya sin abordar tanto. Por ejemplo, ahorita que pensábamos también en esta idea, ¿no? De quedarte con una propiedad o de buscar las riquezas en estos espacios antiguos, también pensé en Doña Macabra, por ejemplo, de Claro. Benito Gabaldón, ¿no? Donde igual tenemos ahí a 2 personas tratando, ¿no? De quedarse con esos, eh, pues, con esas riquezas y obviamente, también la casa es un espacio muy importante porque se intenta, ¿no? Como dar a entender que hay cosas sobrenaturales justo como para hacer que se vayan, ¿no? Y que dejen de estar ahí molestando. Y otra Y que también es comedia, igual que es El miedo no comedia. anda en burro, ¿no? Exacto, sí, también es comedia, que también nos habla justo como de estas características de la humanidad, ¿no? Como del querer ser gandalla, de como que también ser ventajoso y que al final eso trae consecuencias, ¿no? Que no hay como algo, no hay algo en el que haya éxito dentro de estos, de estas intenciones. Y pienso también en Satanás de todos los horrores, que es una película muy interesante que está basada en el libro de La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe. Y bueno, esta película es, si no me equivoco, es de Julián Soler, sí, es de Julián Soler. Y sale Enrique Rocha, Enrique Lizalde, Juan López Moctezuma, Carlos López Moctezuma, perdón, Juan López Moctezuma, Carlos López Moctezuma. Bueno, ¿quién los manda a apellidarse igual también? Igual, no, nos confunden. Eh, y bueno, es muy interesante también porque la idea de una maldición familiar y su relación con la casa, que al final sí es una casa que termina derrumbándose, pues está ahí latente, igual como las cosas demoníacas. Y creo que es una película no tan conocida. De hecho, yo la conocí porque la proyectaron en el Macabro por homenaje a Enrique Rocha, pero yo creo que de no ser por eso, yo no hubiera dado con ella. Sí, y ahora que estamos en agosto, que Macabro ocurre justo en agosto, pues ahí está un poco la conexión para la gente que nos escucha fuera, es uno de los mejores festivales de cine de horror que yo he experimentado en el mundo, Macabro, y ocurre, lo siento mucho, solamente en la Ciudad de México. Entonces, si quieren experimentarlo, habrá que venir. Ocurre justo en agosto, en pleno verano,
para que se den una vuelta. Gabriela Román Mérida, no puedo abusar más de tu sabiduría. Tengo que parar ahí porque si no nos vas a inundar de información. La lista es gigantesca, yo repito la promesa. Haré la lista y les diré dónde se pueden ver las películas en caso de que estén disponibles en plataformas. Recordarle a la gente que tenemos un podcast justo con Edna Campos, la directora de Macabro, y de José Luis Ortega, especialista en cine de terror, dedicada a vacaciones de terror. Ahí también tenemos un podcast que les puedo poner en la liga en la publicación, tanto del Patreon como de la web de Cine Garage. Y agradecerte, Gaby, que hayas venido a este podcast, a este episodio que se nos ocurrió así de la nada, pero que salió riquísimo, súper lleno de información. Gracias a ti, por supuesto. No, hombre, muchas gracias por la invitación. Siempre es muy agradable hablar de cine, más de cine de terror mexicano. Creo que es un tema que da para mucho y que además cada vez se abren más formas de indagarlo, ¿no? Y dejando de lado los prejuicios, que eso es muy importante, porque sabemos que por muchos años este cine fue muy castigado, ¿no? Tanto por la crítica, por los historiadores del cine, y ahora que se abren como las posibilidades de tomarlo en cuenta, de valorarlo, de revisarlo y por supuesto también de dialogarlo a partir de estos espacios, pues, ¿qué más? O sea, es algo que se tiene que hacer. Te propongo una cosa, entonces, hacer una segunda parte porque casi todo lo que dimos en este episodio está centrado en el siglo XX. Y del siglo XXI ya llevamos 25, casi 26 años. Creo que valdría la pena recuperar el tema en un podcast posterior. Ahí que nos avise la gente si lo quieren. Van a decir que sí, por supuesto, porque estás tú aquí, porque eres la experta. Si quieren un podcast de cine de terror en general mexicano, de casas embrujadas mexicanas del siglo XXI, también sale una lista larga. Lo dejo ahí la invitación a ver qué te parece, Gaby. Mil gracias por haber participado en este podcast. No, muchas gracias a ti y también al público de Cine Garage. Y bueno, esperemos que muy pronto estemos por acá para seguir dialogando cine mexicano. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.